Ok, Hare Krishna a todos. Vamos a estudiar ahora un principio muy importante que son llamados los Sarudapadas. Eh, ¿Qué cosas son los Sarudapadas? Vamos a explicarlo, vamos a dar un concepto básico de esta técnica. Usualmente esta técnica lo menciona Parashara Muni y ha sido desarrollado más por Jaimini Muni. Vemos que en el Hora Shastra, Parashara Muni menciona los Arudapadas, la importancia de analizar los Arudapadas, eh, pero da pocas explicaciones. Jaimini Muni es el que desarrolla más esta técnica y en base a esto vamos a ver qué cosa existe, la diferencia que existe entre lo que es realidad e ilusión. Se habla mucho de la energía ilusoria, de Maya. Un astrólogo tiene que ser experto en visualizar a través de la carta astral todo lo que es realidad, todo lo que es ilusión dentro de un concepto astrológico, porque hay diferentes niveles. Vamos a estudiar los tres niveles de percepción de la realidad, también un análisis detallado de cada casa, desde el Aruda Lagna, qué cosa es el Aruda, y vamos a estudiar todos los Aruda Padas de las 12 casas, del Aruda Lagna hasta el Upapada Lagna. Pero vamos a hacer el concepto. ¿Qué cosa significa Aruda? ¿Qué cosa es Aruda? Eh, Vemos que, según se explica, Aruda es como, se hace este ejemplo, es como que algo que surge, algo que sube, algo que se monta. A veces cuando uno monta un caballo, ¿no? Acá hay dos tendencias, uno, el caballo y uno sube. Del mismo modo, es como en la astrología védica es un término usado como para descubrir algo secundario, como para describir algo que se sobrepone en uno. La persona original somos nosotros, pero en esa persona original se impone una imagen, algo que es sobrepuesto, sobreimpuesto sobre el ser real. Eso se llama Aruda. Es como una imagen impuesta sobre el ser real y esta imagen que es impuesta funciona en un plano paralelo al ser real. Nosotros somos personas, pero tenemos también una imagen. A veces esta imagen puede volverse tan real que puede crear una especie de distorsión entre aquello que es real y aquello que es proyectado. Entonces, las proyecciones se manifiestan de tal forma que a veces la persona que cuando proyecta una imagen se identifica más con la imagen y se olvida de su propia persona. Eso es Aruda. Este es el punto de Aruda. A veces acá hay dos aspectos de la vida. Nosotros podemos tener muchas proyecciones en diferentes áreas de la vida, donde, por ejemplo, los amigos, los colegas, los familiares pueden tener diferentes imágenes de una misma persona. Una persona, por ejemplo, una sola persona puede tener diferentes proyecciones, diferentes imágenes, eh, que pueden ser buenas o pueden ser malas, dependiendo de cómo están estos, estos arudas. A veces, y este término en la astrología védica se llama Aruda Pada. Aruda o la proyección, cada casa que nosotros vemos aquí tiene una proyección.
La casa uno se proyecta, crea una imagen, la casa 2 también se proyecta, crea una imagen. Cada casa tiene una proyección. Por ejemplo, la proyección del ascendente es llamado Arudalagna. Es llamado Arudalagna. Los arudas pueden ser analizados, esas proyecciones pueden ser analizadas desde el ascendente, esas proyecciones pueden ser analizadas desde el Arudalagna mismo, pueden ser analizadas desde el Atma Karaka. Sabemos que el ascendente indica la inteligencia de la persona, el Aruda Lagna indica la proyección, la imagen que uno proyecta, cómo los demás nos ven a uno. Y el alma Karaka es el alma de la persona. Entonces, todas estas proyecciones se analizan de, desde estos diferentes puntos de referencia. Podemos ver que hay una imagen que se impone, ¿no? que surge, que se monta. Entonces, si por ejemplo vemos esta diapositiva, eh, todas las personas que se encuentran de este mundo, todo lo que nosotros podemos ver están relacionados con imágenes que son reales, imágenes que pueden ser creadas también. Entonces hay una influencia mixta entre lo que es la proyección y lo que es el objeto de la proyección. Es como el cuerpo y la sombra. El cuerpo se podría decir que es real y la sombra es la proyección. Se podría decir que es la ilusión. Entonces, en este mundo existe lo que es llamado la verdad y lo que es llamado la ilusión. Los términos en sánscrito son satya. Satya está relacionado con la verdad, satya, y maya está relacionado con la ilusión, la ilusión. En diferentes eh, tratados filosóficos donde se explica la energía ilusoria, se refiere a esta malla, a esta proyección. Y es por este motivo que, como debido a que estamos en un mundo de ilusión, este mundo, esas ilusiones se manifiestan a través de los arudas, a través de los arudas, a través de Maya. La definición de Maya se traduce como engaño, se traduce como truco, se traduce como algo sobrenatural, como una aparición. Eh, Podríamos decir que la raíz, la terminología que nace de la raíz de Maya se presenta en los Upanishads. En los Upanishads se sostiene, hay un verso que dice Satya Sanatana Nirguna Brahma. Satya Sanatana Nirguna Brahma significa la única verdad es el universo y todo el resto es una ilusión o maya. Entonces, aquí podemos ver que la carta natal tiene diferentes puntos de referencia. Si nosotros analizamos, por decir, los planetas desde el ascendente, se usa como punto de referencia el ascendente, eso significa, estudio las posiciones planetarias desde el ascendente, eso significa que estoy analizando Satya, estoy analizando la verdad de la persona, la realidad de la persona. En cambio, si se estudia los planetas usando como punto de referencia el Aruda Lagna, estoy analizando la ilusión de la persona, la ilusión, lo que es más temporal. Temporal, no, ilusión no significa
falso. Ilusión significa que es temporal, está en un periodo de tiempo y después desaparece, pero existe, solo que es temporal, es temporal. Cuando uno toma un vaso con agua, el vaso y el agua están ahí, pero cuando uno ya lo toma, el agua desaparece, entonces es temporal. Ese es el concepto. Son tangibles pero temporales. Y esto se ve desde la Ruda Lagna. Claro, hay muchos principios, no solo la imagen de la persona proyectada se ve en el Aruda Lagna, sino que también se pueden ver otros aspectos importantes. Se puede ver la sociedad, se puede ver la imagen que proyecta, el estatus de la persona. Sí, hay muchos principios que vamos a ir estudiándolos gradualmente, poco a poco, a medida que vayamos avanzando las diferentes diapositivas. Entonces, si ustedes ven aquí, en esta carta, vemos el ascendente y dentro de esta carta también hay una nomenclatura que se conoce como, vemos que la nomenclatura está con ciertos números, ¿no? A2, A3, A8, A4, A5, UL, y al costado de esta nomenclatura hay una M. M significa que es maya, ilusión, maya, ilusión. Y, y esta nomenclatura A2, A3, A4 simplemente son proyecciones de las diferentes casas, de las diferentes casas. Vamos a ampliar un poco el concepto para que se pueda tener una idea más clara de estos principios. Entonces, Aruda. Aruda habíamos dicho que significa aquello que se monta, aquello que se eleva, aquello que se proyecta. Eso se llama Aruda. Nosotros podemos proyectar una imagen. Podemos, por ejemplo, proyectar esta imagen en forma de reputación. Podemos proyectar esta imagen en forma de estatus, ¿no? O sea, los demás tienen una percepción de uno. Alguien viene, supongamos, uno conoce a una persona por primera vez. La primera influencia que puede ver a la persona simplemente es su proyección. Lo primero que ve de la persona es su Aruda Lagna. Uno no conoce a la persona. Las personas que realmente conocen a la persona que uno está viendo son sus familiares, sus parientes íntimos. Ellos saben realmente cómo es esa persona. Pero si uno conoce a alguien por primera vez, uno no sabe cómo es esa persona. Simplemente uno se puede crear una idea de la imagen que está proyectando. Eso se llama aruda. Entonces, cada vez que uno conoce a una persona por primera vez o ve a la persona por primera vez, lo único que está viendo es su aruda, su aruda. Según cómo está ese aruda, a veces hay proyecciones positivas y a veces hay proyecciones negativas. Y esa proyección existe en una forma paralela. Sabemos que la luna es muy importante porque a través de la luna uno puede percibir. Nosotros sabemos que la luna refleja la luz del sol. La luna representa la mente. La luna refleja la luz del sol. Entonces, todo lo que es proyección, todo lo que está proyectado tiene una influencia lunar. El Aruda Lagna tiene estas mismas características, es una proyección del ascendente.
un ejemplo para tener una idea. Por ejemplo, si uno ve a una persona que está tirada en el suelo, hay muchas personas que ven a alguien que está tirada en el suelo. Ahí está. Viene uno, ve a esta persona y dice, oh, esta persona ha bebido mucho, está borracha, ha bebido tanto licor. Esa es su impresión. Otra persona mira a esta persona y dice, oh, esta persona está muerta. Otro puede pensar, se ha desmayado. Otro puede pensar, pobrecito, no tiene una casa donde vivir. Entonces, aquí podemos ver que hay diferentes, la misma imagen crea diferentes proyecciones según, según la disposición que pueda tener la mente de una persona o la proyección que esta persona que está ahí tirada en el suelo pueda proyectar. Esto se llama aruda. Esto indica que la percepción es diferente para todos, no es la misma. Y está basada sobre la percepción que nosotros nos montamos sobre una casa específica, que sería nuestro aruda. Nosotros tenemos nuestros propios arudas y la persona que puede estar ahí tirada en el suelo también tiene sus propios arudas. Entonces, según esas proyecciones entre los arudas de esta persona y los arudas de uno, crean un tipo de proyección específica. Sí, esto es más o menos la explicación para que tengan una idea, por ejemplo, una misma imagen puede crear diferentes proyecciones. Por ejemplo, aquí vemos seis personas que son ciegas, seis personas que son ciegas y están tocando un elefante. Por ejemplo, la persona que toca la cola del elefante pensará que el elefante es como una soga. Aquella persona que toca a la pierna del elefante pensará que el elefante es un árbol, un tronco de un árbol. Aquella persona que toca al elefante, la panza del elefante pensará que es un muro. El que toca las orejas del elefante pensará que el elefante es como una cortina. El que toca la trompa del elefante pensará que es una serpiente. Y el que toca el colmillo del elefante pensará que es un lápiz puntiagudo. Entonces, es el mismo elefante, pero según las diferentes percepciones que tienen estas personas, se crean una imagen en la cabeza, en la mente. Todo, acá hay un principio muy interesante. Todo lo que entra a la mente no necesariamente significa que sea verdad. Esto lo tenemos que comprender muy bien. A veces uno ve a una persona y se crea una impresión negativa o errónea de esa persona, pero uno en su cabeza piensa que está bien, que está en lo correcto. Por eso, no necesariamente todo lo que entra a la cabeza en forma de imágenes, en forma de pensamientos, puede estar en lo correcto. Entonces hay que tener muy claro este principio. eh, y todo esto, ¿de dónde se genera? Todo esto se genera desde el mismo comienzo de la creación. Desde el mismo comienzo de la creación se manifiestan estas dos características de Maya y de Satya. Sabemos que el mundo, aquí tenemos, por ejemplo, el mundo espiritual, Satya, y el mundo material, Maya.
El mundo espiritual es satya, todo es eterno, todo se mantiene, no se transforma, no existe nacimientos, no existe muerte, no existe, es todo eterno, todo fijo, todo estable. En cambio, el mundo material donde nos encontramos nosotros es todo ilusión, es todo maya, todo es temporal. Uno nace dentro de este mundo, vive sus 80 años y desaparece. Eso es maya. Es un sueño que dura solamente 80 años. Los que son más afortunados viven esa cantidad de años. Pero hay personas que ese sueño les puede durar 20 años, ese sueño les puede durar 40 años, 50 años, 60, quién sabe. Una vez que uno sale del cuerpo, entra a otra realidad, a otra dimensión. ¿Eso qué significa? Que es maya, es ilusión, es temporal. En esta vida nacemos, uno puede nacer como hombre, otra persona puede nacer como mujer. En la próxima vida se invierten los papeles, el que nació como hombre nace como mujer y el que nació como mujer nace como hombre. Depende de sus actividades, pueden nacer como un semidios o pueden nacer como un animal, o se va al cielo, o se va al infierno, dependiendo, eso se llama ilusión. Entonces, está claro que nos encontramos en un mundo que se llama maya, ilusión, que es temporal. Lo que es real simplemente es el alma. Nosotros como conciencia, nosotros sabemos que venimos y nos vamos. Y en cualquier momento tenemos que dejar este mundo. Eso es lo único que sabemos. Esa conciencia transmigra, ¿no?, en diferentes cuerpos hasta que uno logra liberarse y regresar al mundo espiritual, que sería Satya, nuestra verdadera posición constitucional. Entonces aquí vemos que desde esta perspectiva ya se manifiesta todo lo que es Satya y todo lo que es Maya. En la parte izquierda vemos, se dice, el Señor, habíamos visto según la cosmología védica, cuando el Señor quiere disfrutar, se expande en entidades vivientes. Y Él nos da la posibilidad de escoger. Como almas espirituales escogemos. Si escogemos servirlo eternamente, nos vamos al mundo espiritual. Si escogemos disfrutar separados de Él, nos vamos al mundo material. Hay una parte, una fracción en el universo, en la eternidad, donde nosotros tenemos que escoger hacia dónde nos vamos. O servimos a Él o queremos disfrutar independientemente de Él. Entonces, para aquellas almas que quieren disfrutar independientemente de Él, el Señor que hace, ¿no? Crea este mundo material que es llamado Maya. Y aquí es donde el Señor lanza a todas las entidades vivientes a este mundo material Maya. Y nosotros estamos aquí. Nosotros somos estas entidades vivientes que estamos aquí, sujetos a todo lo que es temporal. Eso es maya, ilusión. Entonces, este concepto, este principio lo tenemos que conocer. Tenemos que saber que estamos de paso, simplemente venimos y nos vamos, y tenemos que actuar no como si nos fuéramos a quedar eternamente en este mundo. Uno tiene que actuar con indiferencia. Es como cuando uno va de viaje y hace la reserva en un hotel. En un hotel está 3 días. 3 días está ahí. Pero no es que uno está ahí en el hotel, está comprando muebles, pintando las paredes, comprando artículos para decorar el cuarto del hotel. No, sería estúpido hacer eso. Uno sabe que se queda ahí 3 días y se va.
Eso es ese estado mental es lo que tenemos que tener cuando uno está dentro de este mundo material. Ok, esta es una parte muy profunda, muy filosófica de estas dos dimensiones, pero cómo el Señor manifiesta esta maya, esta ilusión dentro de este mundo material. Lo hace de diferentes formas. Por ejemplo, una de las formas con la cual el Señor manifiesta esta ilusión es a través de los movimientos de los planetas retrógrados. Nosotros vemos aquí que el Sol surge por el este y cuando surge por el este lo hace aparentemente en, en una forma retrógrada. Surge por la casa 12, después pasan 2 horas, entra a la casa 11, después entra a la casa 10, entra a la casa 9 y así por el estilo hasta la casa 7. Aquí vemos que el Sol aparentemente está yendo en sentido antihorario. Está haciendo un movimiento de Rahu. Este movimiento de Rahu que hace el Sol va a tener que crear una influencia sobre las mentes de los seres humanos. Esto se llama Maya. Maya significa que distorsiona, lo hace todo al revés. Ese es otro concepto de Maya. Si analizamos, en la Bhagavad Gita incluso se explica estos conceptos que en el proceso del tiempo y en el proceso de la ilusión, Maya, todo está relacionado con un árbol. Se dice que el árbol tiene, ¿no? Un árbol normal, la raíz está sobre la tierra y las ramas están hacia arriba, apuntando hacia el cielo. Pero se hace esta analogía que las ramas están hacia abajo y las raíces están hacia arriba. Hay un verso en la Bhagavad Gita que lo menciona para explicar la ilusión. Se dice que este mundo material simplemente es el reflejo del mundo espiritual, el reflejo distorsionado del mundo espiritual. El mundo espiritual, ahí está la realidad. Realidad significa que existe eternamente. En cambio, temporal significa aquello que termina. Eso es maya, ilusión. Por eso se da esta analogía, que este mundo material es simplemente el reflejo del mundo espiritual. Y uno puede ver este árbol si uno se acerca a las orillas de un lago, uno mira el reflejo del árbol en el agua, lo ve al revés. Y esto aquí, la Bhagavad Gita da una enseñanza de cómo uno debe comprender lo que es real y lo que es ilusión. Entonces, esto es lo que se observa. Aquí vemos, por ejemplo, en la diapositiva número 9, cómo nosotros tenemos la tendencia de invertir, o sea, este proceso de inversión de las imágenes se produce en nuestra cabeza. Nosotros sabemos que la luna no tiene luz propia. La luna simplemente es un reflejo del sol. Vemos, por ejemplo, en una cámara fotográfica, estas cámaras antiguas, fotográficas, eh, se observaban que entra la luz, cuando se tomaba una foto, la luz entra a través de la lente de la cámara y dentro del rollo donde se revelan las fotos, donde el film, donde se revelan las fotos, quedaba impregnada la imagen, pero en negativo.
O sea, viene la luz en una forma real, entra a través de la lente de la cámara y la impregna, la sella o la estampa en el film, en el rollo, en negativo. Eso se hacía antiguamente, en la película. Incluso también en los ojos tenemos esa característica que cuando entra la luz a través de los ojos, la luz entra a través de los ojos y esa luz, esa imagen que entra a través de los ojos por medio de la luz, traspasa a los ojos y se refleja en la retina en una forma invertida. Y el cerebro es el que nuevamente invierte la imagen. Entonces, aquí podemos ver que esta tendencia de invertir las imágenes, de invertir lo real a lo que es falso, de todo lo que es real, se puede invertir a algo que es falso, de todo lo que es real se puede invertir a algo que es, mejor dicho, ilusión. Entonces, esta tendencia existe también en nuestros cerebros. Nosotros vemos que el sol y la luz, mejor dicho, el sol y la luna dan luz, pero la imagen invertida es Rahu y Ketu. Rahu y Ketu dan esa tendencia de invertir. Uno puede invertir los conceptos, uno puede invertir las percepciones, uno puede invertir las realidades. Por eso, todo lo que entra a la mente no necesariamente es real. Entra la imagen y la mente la elabora y a veces puede tener la tendencia de invertir la realidad. Los cerebros invierten estas imágenes volteándolos completamente. Estas son las características, esta es la característica de Rahu. En el mundo material existe Rahu. Rahu es el que invierte todos los conceptos. Y ahora se dice que estamos en Kali Yuga y en Kali Yuga se explica lo que es religión parecerá irreligión y los irreligiosos serán como los sacerdotes. Esa es la característica. Cada evento que se pueda presentar en nuestras vidas es almacenado en nuestro cerebro. Cada evento se almacena en nuestro cerebro en grupos de imágenes, en grupos de emociones relacionadas a ese evento. Y este grupo son 12 en número, que serían los 12 Arudapadas. Cada casa tiene un reflejo. Por ejemplo, para obtener Satya o la naturaleza real de cada evento, uno tendría que invertir al estado original cada imagen que ha sido almacenada en el cerebro. Por eso Parashara Muni, ¿no?, da este concepto para los astrólogos que el acto de poder invertir o revertir los diferentes conceptos erróneos es la espiritualidad. Por ejemplo, en estos momentos, ¿no?, es normal fumar. O sea, hace, por decir, ¿no?, fumar, tomar, hace 100 años atrás no era tan normal, pero ahora es normal. ¿Eso qué significa? Eso significa que el cerebro ha invertido. Comer carne parece normal, fumar parece normal, tomar parece normal, tener 3, 4, 5 mujeres parece normal. Eso es Rahu.
Eso es maya, eso es ilusión. En nuestra cabeza pensamos que es normal, pero en realidad es una ilusión. No está bien eso. Sabemos que debido a eso se manifiesta Badaka, se manifiesta otro principio en la forma de Rudra. eh, Al activarse los deseos obsesivos de Rahu, ya se activa Rudra para producir un castigo a las personas que piensan así erróneamente. Entonces, por eso, Parasara-Muni dice que para invertir esos conceptos erróneos que uno tiene en la cabeza, uno tiene que entrar en contacto con la verdad absoluta. La verdad absoluta serían los conceptos espirituales, los conceptos religiosos, los principios religiosos. Entonces ahí uno en ese momento recién entra, está como revirtiendo nuevamente los conceptos a una posición original. Y es así, una persona que fumaba, se drogaba, se vuelve espiritual, se vuelve sana, se vuelve vegetariana, ya no fuma, ahí está actuando en un modo correcto, en un modo natural, tal como debe ser. Entonces ahí vemos cómo funciona en un modo muy sutil la energía ilusoria. La energía ilusoria cubre la inteligencia de la persona. A veces cuando uno es así, es tan sutil que uno ni cuenta se da. Eso se llama maya. A veces uno está por decir, en una clase de filosofía donde le explican todos los términos espirituales, los principios religiosos, qué es lo que uno tiene que hacer, y uno comprende, uno dice, sí, es verdad, tiene razón, sí, sí, es verdad todo lo que dicen, pero apenas sale a la calle, Maya lo cubre de nuevo y se olvida de todo y empieza de nuevo a seguir su vida, come carne, ya mejor eh, cuando pasen más años ya me vuelvo vegetariano. O un año, gozo un año más, el próximo año, en año nuevo, ya cambio mi vida, dicen. He visto casos de algunas personas. Entonces, el punto es que la ilusión existe. Y a veces todas esas imágenes que llegan a nuestra mente, uno la puede distorsionar. La ilusión existe, por ejemplo, aquí podemos ver en esta diapositiva, ¿no? Vivimos en un mundo donde la ilusión óptica existe, las percepciones erróneas existen, las experiencias completamente diferentes de la realidad existen. Entonces tenemos que aceptar que tenemos sentidos limitados. Ahí podemos ver, ¿no? A veces uno acá ve estas líneas, parecen que estuvieran torcidas, pero no, están así, ¿no? Están en un modo, ¿no? Rectas. Esa es ilusión. Parecen que están torcidas, pero no. Eso es maya. Aquí también, por ejemplo, podemos ver. Esto es simplemente para poner un ejemplo que la ilusión óptica existe, la ilusión está presente. Maya existe. ¿Y cómo se manifiesta? Hay varias formas. Raju, en la forma de Raju y en la forma de cómo el sol surge en sentido contrario y eso crea un efecto sobre las mentes de las personas, sobre las almas, las diferentes almas. Entonces, si vemos aquí en esta parte, acá hay algunos conceptos que se pueden mencionar para
que quede todo claro. Entonces aquí observamos, podríamos decir que esta es la primera parte, ¿no? Un signo tiene un reflejo en su planeta. Aquí este principio se debe conocer para poder ver cómo se calculan los reflejos. Cada casa tiene un reflejo, pero hay una técnica aquí, una mecánica, cómo se calculan los reflejos de cada casa. Los sabios han dado estos principios para poder determinar, sacar, individuar el reflejo de cada casa, el reflejo en la casa 1, el reflejo en la casa 2, el reflejo en la casa 3 y así por el estilo con todas las casas. Y el principio es, la casa tiene reflejos sobre su planeta y el reflejo del planeta produce la aruda. Ese es el principio, ¿no? Entonces aquí vemos, el aruda es visto desde el signo que tiene el mismo ángulo de incidencia desde el signo regido por la ubicación de su regente. Ahí está el principio de cómo determinar los reflejos de cada casa, ¿no? Un signo tiene un reflejo en su planeta regente. El planeta regente funciona como un espejo, dando la misma importancia al reflejo correspondiente tal como el signo original. Ahora vamos a explicar un modo más práctico cómo funciona esto. Así como esto es como la luz de la luna, ¿no? Eh, la luna simplemente es el reflejo del sol. Del mismo modo el aruda es el reflejo del signo. Sabemos que los signos están regidos por el sol y los reflejos, o sea, los reflejos, los arudas serían como la luna y los signos son como el sol. Ese es el concepto. Se pone aquí más o menos, está en esta diapositiva, podemos ver, cuando uno se mira al espejo, ahí vemos, ¿no? Satya sería la persona real y Maya sería el reflejo. Ese es el concepto. Entonces, los signos, cuando uno analiza los planetas desde el ascendente, uno analiza la verdad, el principio de Satya en la persona. En cambio, si uno analiza los planetas desde la Aruda Lagna, uno está analizando las proyecciones o la maya, la ilusión. Aquí, por ejemplo, vemos también el trípode de la vida. ¿Cuál es el trípode de la vida? Vemos el cuerpo, que está indicado por el ascendente, el alma, no, la mente, que está indicado por la luna, y el alma, que está indicado por el sol. Este es el trípode de la vida. Alma, mente y cuerpo. Y se dice que la parte de la mente, o sea, todo lo que está relacionado con la luna, se relaciona a los arudas, se relaciona a la parte de proyección, que tiene la tendencia, la mente tiene la tendencia, como hemos dicho, a distorsionar la información, tiene la tendencia a proyectarla, o mejor dicho, a asimilarla en un modo errado. Por eso los sabios dan este mantra. Este mantra
¿no? Este mantra A, U, M. A sería el cuerpo, U sería el alma, M sería la mente. Cuando una persona canta este mantra, Aum, ¿eso qué significa? Que dentro de la cabeza se manifiesta la realidad, se manifiesta Satya. Pero si una persona simplemente vive en ilusión, entonces estos dos sonidos se intercambian. La M se va a donde está el sol y la U se va a donde está la luna. Y se genera este mantra, Amu, Amu. Todas las personas que están muy inclinadas al concepto corporal, simplemente están cantando este mantra, Amu, Amu, Amu. Y sabemos que hay que invertir esta tendencia, esta característica, cantando este mantra Amu o cantando el nombre de la Madre Divina que se llama Uma. Del momento que uno adora a la Madre Divina Uma, este concepto Amu se invierte y se vuelve realidad en Aum. Por eso, en India, los grandes sabios, cada vez que cantan mantras, siempre ponen el Om adelante. Om. El Om es para que ese, esa, esa percepción de las imágenes siempre sean reales, para que uno no pueda invertir erróneamente las percepciones reales. Por eso, del momento que uno empieza a cantar Om o Aum, desde ese momento se posesiona en la cabeza de uno la realidad. Uno puede percibir en un modo correcto este mundo. Entonces tiene un significado muy místico aquí, que todo esto está relacionado con el macrocosmos. ¿Cuál es el primer sonido que se manifestó? Es la sílaba Om. Ese es el primer sonido que se manifestó en el universo. Se manifestó el sonido Om y de ahí empezó el proceso de la creación. Por eso, este sonido se manifiesta desde el macrocosmos. Y en el macrocosmos, el sol indica la omnipotencia del Señor. El ascendente sería la omnisciencia del Señor, que conocimientos supremos. Y la luna sería la omnipresencia. Aquí podemos ver la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. Significa el Om, A-U-M. En cambio, en un nivel micro, donde nos encontramos nosotros, estamos en un nivel micro, entonces aquí el ascendente sería la inteligencia individual, el Atma Karaka es como el alma se identifica, el planeta que se vuelve Atma Karaka es como el alma se identifica dentro de este mundo, y el Aruda Lagna sería la imagen individual o la forma de la persona. Esto es, en el microcosmos, esta característica aún tiende a invertirse y se vuelve Amu. Aquí, por ejemplo, podemos ver
más claro este concepto. Esta es una parte muy esotérica, muy metafísica. Por ejemplo, lo normal, podríamos decir lo natural, sería el principio, el principio aún. Pero aquí, dentro de este mundo, todo se invierte y se vuelve amo. A está regido por las casas angulares, la M por las casas panáfara, 2, 5, 8 y 11, y U, la, la vocal U está relacionada con las casas apoclima, las casas cadente, 3, 6, 9 y 12. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta que está haciendo en su vida, está cantando constantemente este mantra? Amo. Es muy simple. Por ejemplo, las personas comunes, ¿qué hacen? Nacen, lo único que hacen, tienen tantos deseos materiales, quieren satisfacer sus deseos materiales y después empiezan a gratificarse, se divierten, todo lo que hacen se divierten hasta que el cuerpo no les da, y cuando ya se enferman o cuando ya está que se acerca la muerte, ahí recién se acuerdan de Dios. Ahí están cantando ese mantra, amo. Si ustedes van a una iglesia, ustedes van a ver en la iglesia que hay solo viejitos. No van a ver ni un joven. Los jóvenes están en la discoteca, divirtiéndose. Pero si ustedes van a una iglesia, solo ven viejitos que ya están enfermos o que ya están, la muerte ya se les está acercando. ¿Qué están haciendo ellos? Han cantado toda su vida este mantra, amo. Nacen, quieren cumplir todos sus deseos, se divierten hasta donde el cuerpo ya no les da, y cuando el cuerpo ya está enfermo y a punto de morirse, recién se acuerdan de Dios. Eso se llama amo. Ahí están que cantan amo, 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 amo. Este mantra. Pero no, eso no se debe hacer. Se debe hacer este mantra. Aún. Aún. En este mantra, por ejemplo, desde la Ruda Lagna, si uno tiene conocimientos, uno puede invertir estas percepciones, estas imágenes que son falsas, las puede hacer reales. Lo normal es, uno nace dentro de este mundo material y uno debe, ¿no?, canalizarse hacia los principios religiosos, los principios espirituales, adquirir conocimientos. Y una vez que adquiere esos conocimientos, aleja toda la ignorancia, y al momento que se tiene que producir la muerte o las enfermedades o los diferentes problemas de la vida, lo hace con un estado de conciencia superior. Si uno se dedica a esto, está cantando aún. Este es un mantra que está cantando aún. Entonces, es muy importante cambiar los diferentes conceptos de vida que aparentemente la sociedad nos impone. La sociedad impone fumar, que es normal, todos fuman. La sociedad impone que tomar Coca-Cola es normal, todos toman Coca-Cola. La sociedad impone que comer carne es normal, todos comen carne. Eso es maya. Uno está cantando este mantra, Amu. Por eso
Los Vedas son muy claros y tratan de que uno, en una forma, ¿no?, muy consciente de los conocimientos de estas dos realidades, uno tiene que actuar más como alma espiritual, más como lo que le corresponde a su naturaleza. Entonces, si vemos aquí, en esta diapositiva, estamos en la diapositiva número 18 ya, aquí vemos que hay que analizar los planetas en, usando estos principios, ¿no? A veces una persona que está dentro de un contexto material va a estar constantemente cantando este mantra, amo. Entonces aquí vemos que para estas personas los planetas Raya Guna se hacen más fuertes en casas angulares. Los planetas Tamaguna se hacen más fuertes en las casas Panáfara. Y los planetas Satoguna se hacen más fuertes en las casas Apoclima, que son la 3, la 6, la 9 y la 12. ¿Ok? En cambio, si analizamos desde la Ruda Lagna, esto debería ser, se dice, la, el principio. Uno aparece dentro de este mundo y de frente debe cantar Aum, no debe cantar Amu. Ahí podemos ver cómo uno nace y automáticamente la sociedad distorsiona y se crea la distorsión del reflejo de Rahu. Uno aparece dentro de este mundo material y automáticamente se distorsiona la vida que tenemos que llevar. Y aparentemente somos jalados por la sociedad, qué es lo que tenemos que hacer según lo que dice la sociedad, etcétera. Pero como habíamos dicho, nosotros somos almas solitarias que estamos viajando en este universo. Entonces aquí en, en, en este chakra podemos observar que se invierten las casas Panápara y las casas Apoclima. Tanto en la carta, en una carta donde ponemos como punto de referencia el ascendente, las casas angulares son las mismas en ambas, ya sea poniendo como punto de referencia el ascendente o poniendo como punto de referencia la Ruda Lagna. Las casas angulares están regido por Raya Guna, o sea, los planetas Raya Guna se hacen fuertes en las casas angulares en estos dos puntos de referencia. Solo las casas Panáfara y las casas Apoclima son las que se invierten. Desde la Ruda Lagna vemos que las casas Panáfara, en las casas Panáfara, los planetas sátvicos se hacen fuertes, que son la 2, la 5, la 8 y la 11. En cambio, en las casas Apoclima, los tamásicos se hacen fuerte. Se hace en la casa 3, en la casa 6, casa 9 y casa 12, los tamásicos se hacen fuerte. Entonces aquí hay que prestar mucha atención a esta clasificación de las casas como se intercambian, ¿no? Desde el ascendente, cómo están clasificadas las fuerzas de las casas, y desde la Ruda Lagna, cómo están clasificadas las fuerzas de las casas. Entonces, como ahora vamos a interpretar los planetas desde este punto de referencia,
vamos a dar algunos conceptos más puntuales sobre la interpretación de la carta natal. Entonces, vemos que simplemente el Aruda Lagna es como un reflejo, ¿no? Que se dice que el ascendente sería como la acción real que se manifiesta internamente. Y el Aruda Lagna sería como la reacción y manifestación física. Ese sería el Aruda Lagna. Esto hay que tenerlo presente. ¿Ok? Entonces, hay algunos principios que nos permiten ver cómo la realidad es percibida. La realidad puede ser percibida en tres niveles. Por ejemplo, el primer nivel es el nivel del alma, es llamado el primordial. Se dice que es una verdad que está más allá de toda la manifestación. A menudo es llamada realidad. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el universo existen leyes naturales. El nacimiento y la muerte, eso es una verdad, es una realidad. Nadie escapa a eso. Las cuatro miserias, ¿cuáles son? Nacer, enfermarse, envejecer y morir. Esas son las cuatro miserias. Es una realidad universal. Universal significa que se aplica a todo el universo. Es una verdad. Esto podríamos decir que es una percepción de la realidad a nivel de alma. Hay personas que pueden percibir más esta realidad, hay otras personas que no perciben esta realidad. Por ejemplo, hay personas que no creen en el karma, no creen en la reencarnación. ¿Eso qué significa? ¿Que no existe? No. Eso significa que simplemente no pueden percibir esa realidad porque están condicionados. Aquellas personas que tienen más conocimientos perciben estas realidades, realidades universales. Por ejemplo, las leyes físicas en el universo. Existen leyes matemáticas que los físicos, los astrónomos conocen. Son leyes universales. Esa es una forma de la realidad. Otra forma de la realidad está más a nivel del mundo material en el cual vivimos. Por ejemplo, si uno no come, tendrá hambre y morirá. Se dice que es una realidad basada más al cuerpo, algo de realidad, pero es una realidad inferior. Podríamos llamar la primera realidad, lo podemos clasificar como una R mayúscula, y esta realidad que está basado al cuerpo, una R minúscula. Pero son realidades que están basadas al cuerpo. Si uno no se cuida, se enferma, ¿no? Si hay, por ejemplo, lugares donde hay mucha pobreza, hay lugares donde hay mucha riqueza. ¿Por qué? Una persona que estudia Jyotish puede comprender el porqué de estas realidades, de estas diferencias. ¿Por qué en unas zonas predomina más el Akash y por qué en otras zonas predomina más Vayu? Entonces, esto es más una realidad basada al cuerpo. Y la otra realidad está mayormente, podríamos llamarla el tercer nivel de realidad, es lo que existe en nuestras cabezas, nuestra percepción, que a veces puede ser llamada ilusión de la realidad, porque a veces nuestras percepciones
no coinciden con la realidad, ya que tenemos la tendencia de caer en ilusión. Esta es una de los cuatro defectos. ¿Cuáles son los defectos? Tenemos muchas limitaciones, pero también tenemos cuatro defectos. Tenemos la tendencia, primero, tenemos sentidos limitados. Segundo, tenemos la tendencia a engañar. Tenemos la tendencia de cometer errores y tenemos la tendencia de caer en ilusión. Esos son los cuatro defectos que tenemos. Con esos cuatro defectos no podemos crear ningún conocimiento perfecto. Por este motivo, los sabios dan esta importancia, dan este principio que nos hace ver que todo lo que entra, por eso se dice, todo lo que entra a nuestra cabeza no necesariamente significa que puede ser real. Uno se puede equivocar. Eso se llama ilusión. Es llamada ilusión que realidad. O sea, la realidad, ¿qué cosa es? Que podemos caer en ilusión. Esa es la realidad. Porque nuestras percepciones raramente coinciden con la realidad de este mundo material, ya que tenemos la tendencia a caer en ilusión, la tendencia a cometer errores. Nuestra mente percibe al revés. Pero esta realidad que existe en nuestras cabezas es a menudo de mayor influencia en nuestro comportamiento que en el mundo material mismo. Sabemos que todo lo que se refleja en el mundo material, en el mundo físico, primero se manifiesta en la mente. O sea, todo lo que está en la mente puede parecer muy sutil, pero en realidad es un factor que crea la manifestación física. Bueno, son conceptos muy sutiles que tenemos que comprender. Un ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Este mundo es un juego de la ilusión. Toda es ilusión, percepción, apariencia, maya. Un ejemplo, acá tenemos varias personas. Por ejemplo, tenemos un hombre que posee un automóvil, un Fiat del año 1970, por decir, que está viejo, que está así, con la justa se mueve, ¿ya? Y lo tiene desde hace 20 años, 30 años, ¿no? Y tenemos otro hombre, ¿no?, que tiene 3 automóviles del año, lujosos, ¿no? Y un Mercedes-Benz, un Porsche, esos automóviles, un MW. Y uno mira y uno dice, ¿no? Hay personas que ven a esa, uno ve a esta persona que está dentro de ese auto moderno y uno dice, wow, que esta persona debe ser feliz. Esta persona con ese auto que tiene, ¿no? O sea, esa es la primera impresión que uno se puede crear en la cabeza. Y cuando uno mira a la persona que está en su auto Fiat del año 70, uno dice, pobrecito, ese cómo sufre, ahí está en su auto viejito, ¿no? Que lo tiene que empujar, debe sufrir, pobrecito. O sea, esa es la primera impresión. Pero si uno realmente quiere saber quién de estas dos personas es feliz, uno tiene que entrar en detalles. Uno que sabe de repente, esta persona que tiene el auto lujoso está lleno de deudas, que le van a embargar las empresas que tiene y está ahí que sufre
y en cambio el otro que está en su auto viejo está feliz, tranquilo, sin ningún tipo de deuda. Entonces, aquí vemos cómo Maya o la ilusión puede crear diferentes perspectivas, diferentes impresiones. Si uno pregunta cuál de estos dos hombres es más feliz y está más bendecido con los automóviles, aquel que tiene un Fiat o aquel que tiene tres automóviles lujosos. Entonces, detrás de estas percepciones externas existe una realidad. Por eso hay que ir, no hay que quedarse siempre con la percepción externa. Uno tiene que ir más adentro. Uno tiene que entrar a la realidad. Otro ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay varios ejemplos. ¿No? Incluso nosotros como astrólogos también. Por ejemplo, uno que hace horóscopos en la televisión, entra en contacto así con medios de comunicación, ¿no? Y hace predicciones del horóscopo cada mes. Para el signo de Aries le va a pasar esto, esto, esto. Para el signo de Tauro le va a pasar esto, 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 aquello. Y de repente ven salir de su oficina una persona importante, un político o alguien importante. ¿Qué impresión va a producir este astrólogo? Que es súper bueno. Uy, este es un astrólogo buenísimo. En cambio, si hay otro astrólogo que tiene un perfil bajo, que está ahí, que no se hace notar mucho, ¿no? Que no cobra o cobra algo mínimo, o da donaciones o recibe donaciones o tiene una tarifa baja, ¿no? Entonces aquí hay diferentes percepciones. En un lado uno ve salir a un hombre elegante, ¿no? Y les dice que un ministro ha venido a hacerse una consulta astrológica. Uy, las personas van a decir, uff, aquí este astrólogo debe ser bueno, bueno, porque vienen personas importantes a solicitar sus servicios. Y en el otro astrólogo solo pide una donación voluntaria por una consulta astrológica, ¿no? O no tiene una tarifa fija, o, o no cobra. Por ejemplo, en India hay astrólogos que no cobran, solo dan un dakshina, uno les hace una oferta y son muy buenos astrólogos. Entonces, porque la impresión que puede causar será que, bueno, este porque no cobra debe ser malo y este porque sí cobra debe ser bueno. No, esa es la impresión mental. Ahí podemos ver la diferencia. Otro ejemplo para que tengan una idea, que declara la idea. Hay dos tipos de universidad. Una universidad prestigiosa y una universidad de tercer nivel. Y cuando uno pregunta, ¿no? ¿En qué universidad has estudiado? Yo he estudiado en esta universidad prestigiosa. Uf, ahí automáticamente la persona, la impresión que creará a los demás es que eh, este debe ser un alumno muy bueno. En cambio, aquel que estudia en una institución o una universidad de tercer nivel o una institución así de baja categoría, ¿qué tipo de impresión va a estudiar, va a crear? Entonces, aquí vemos que también las imágenes son importantes para crear un estatus.
Por ejemplo, cuando uno busca un empleo, hay ciertas instituciones que piden, contratan simplemente a personas que han estudiado en universidades prestigiosas. Y aquellos que han estudiado en institutos o en universidades, ¿no?, de baja categoría, de bajo nivel, no los contratan. Pero uno, ¿qué sabe? El que ha estado en una institución, en una universidad prestigiosa, de repente ha sido el último del salón. Y aquel que ha estado en un instituto tecnológico o en una universidad de baja categoría ha sido el primero en su salón. ¿Uno qué sabe? Entonces, aquí está la primera impresión. Esto es maya, esto se llama aruda. Siempre tendremos esta característica de saltar rápidamente a las conclusiones, a las formas de ideas e impresiones que posiblemente pueden ser erradas debido a la influencia de Maya o la ilusión de este mundo material. Cuando las personas perciben y analizan a otra persona, simplemente uno está siendo guiado por Maya de este mundo material. Aquellas percepciones son ilusiones. Se dice que uno de los mejores ejemplos de la ilusión están en los anuncios de publicidad, en los anuncios comerciales. ¿Cómo es maya? Por ejemplo, cuando quieren justificar el consumo de la carne, ¿qué hacen? Sacan un cerdito, ¿no?, chiquito, que le dan de tomar leche, que lo ponen en una cuna al cerdito, o el cerdito que habla, que es feliz, o la gallina o el pollito, que están así felices cantando. Eso es maya. No ponen la realidad, no ponen el matadero, que le cortan la cabeza, le hacen sufrir, le sacan la sangre, lo cortan en pedazos, eso no lo ponen. Ahí podemos ver, la televisión es solo maya. Que un cerdito que habla, que un pollito que habla, que una gallina que habla feliz. Eso es maya. Maya completamente, ilusión completamente. Y esas imágenes entran en la cabeza de la persona. Y cada vez que va a comprar pollo, se acuerda de esa imagen de la gallinita que canta feliz. Y ya no le da el cargo de conciencia a la persona de que comer carne es malo. Eso es maya. O de una vaca que está feliz, ¿no? La leche ahí, que le sacan la leche feliz. Pero no ponen la realidad. Eso es maya, ilusión. Entonces, Parasaramuni nos enseña que a través de esta maya, esta ilusión, se produce a través de los arudapadas. Cada uno tiene su maya, cada uno tiene su ilusión. Por ejemplo, aquí vemos lo más común cuando uno va a buscar trabajo o cuando uno va al supermercado y tiene que comprar un producto. Supongamos que una persona tiene que comprar un detergente. La mayoría de personas no compran un detergente que el detergente haga su función de lavar muy bien las vestimentas, sino que compran el detergente
del producto que ha creado un mayor efecto sobre sus mentes en el efecto publicitario, ¿no? A través de la publicidad comercial. ¿Cuál es la función de una publicidad comercial? Crear un efecto sobre las mentes de las personas, ya sea el diseño de la caja, el gráfico de la caja, los colores. Estos son diferentes efectos de mercadotecnia dirigidos hacia la percepción de uno. Un jefe, cuando tiene que escoger a alguien que está buscando trabajo, no escoge a la persona más capaz, sino que escogen a la persona que a sí mismo uno o el jefe mismo considera que es capaz. Es muy importante. El Aruda Lagna, por ejemplo. Si uno nace con maléficos, el Aruda Lagna está con maléficos, eso significa que uno siempre va a crear una percepción errónea a los demás, una percepción equivocada a los demás, pero su realidad puede ser otra. Si, por ejemplo, a veces uno dice, ¿no? Esta persona parece que es un ladrón. No sé, me parece que es un ladrón. Eso significa que Rahu está haciendo una influencia sobre la Aruda Lagna. Pero no necesariamente puede ser un ladrón, uno se puede equivocar. Entonces, aquí podemos ver. Y si uno inicia a tratar a esta persona, inicia a tratarla, inicia a hablar, inicia a conocerla, se va a dar cuenta que no era un ladrón, que era lo opuesto. Pero su karma de esta persona es crear ese tipo de imagen, una imagen negativa. Entonces, cuando uno está en una entrevista de trabajo, en un empleo, uno está buscando un empleo, uno está ahí, que se entrevista, y el jefe o el que está siendo seleccionando lo está mirando a uno. Lo único que está viendo es el aruda. Uno está mostrando su aruda. Ese aruda ahí está en su plena manifestación. Si uno crea una buena percepción, lo contratan. De repente uno puede ser malo, no es bueno, pero tiene una buena percepción, lo contratan. Entonces, cuando uno está dentro de este mundo, tiene interacciones. Y esta interacción a veces pueden ser las interacciones pueden coincidir con la realidad o no. A veces las percepciones pueden ser erradas, pero a veces pueden ser reales. Si uno ve a una persona y dice, esta persona me parece un ladrón, y en realidad es un ladrón, ¿eso qué cosa significa? Que la percepción que uno ha tenido ha sido correcta. Aquí significa que la percepción y la realidad son la misma. Pero si una persona ve a otra y dice, esta persona me parece un ladrón, pero no era un ladrón, ¿eso qué cosa significa? Que la percepción y la realidad no son las mismas, son diferentes. Si Rahu influye sobre la Aruda Lagna y al mismo tiempo influye sobre el ascendente, eso significa
que la realidad y la percepción son iguales. Pero si Rahu influye sobre el ascendente y Rahu no influye sobre la Aruda Lagna, o mejor dicho, si Rahu influye sobre la Aruda Lagna, si Rahu influye sobre la Aruda Lagna y Rahu no influye sobre el ascendente, ¿eso qué cosa significa? Eso significa que la percepción puede mostrarse como un ladrón, pero en realidad no es un ladrón. Pero si Júpiter influye sobre el Aruda Lagna y Rahu influye sobre el ascendente, Júpiter sobre el Aruda Lagna indica, oh, esta persona es muy buena, tiene conocimientos, pero tiene Rahu en el ascendente, es un ladrón. Y uno se equivoca. Parecía bueno, parecía un ángel de Dios, parecía una persona muy buena, pero había sido un demonio. Ahí podemos ver, son ejemplos, ¿no? No necesariamente uno que tiene Rahu en el ascendente se vuelve ladrón, no. Son ejemplos para poder comprender entre la diferencia que existe entre la realidad y la ilusión, entre la percepción, la proyección y la realidad. Entonces, vamos a dar algunos principios que nos muestran, podríamos decir que esta es la base de los arudas. La base de los arudas, aquí se aplican, ¿no? Aquí por ejemplo podemos ver, cuando uno analiza una carta, la primera cosa que se tiene que hacer es individuar el ascendente y automáticamente individuar el Aruda Lagna. Eso es lo primero. Hay que ver qué planetas tocan el Aruda Lagna, qué planetas tocan el ascendente. Los planetas que tocan el ascendente, su satya, su verdad de la persona, su parte interna, su vida interna, su psicología interna. En cambio, el Aruda Lagna indica la parte externa, lo que refleja. Por ejemplo, esta persona tiene el ascendente Tauro, tiene Ketu en Tauro, una persona que se desapega, una persona, ¿no?, determinada, le gusta comer, le gusta cocinar. Tauro, esa es su realidad interna. Le gusta la parte filosófica, pero ¿cómo se manifiesta hacia afuera? Como Leo, ascendente Leo. Tiene la Aruda Lagna en Leo, tiene el Sol en Leo y Venus en Leo. ¿Cómo van a ver, cómo los demás van a ver a esta persona? La van a ver una persona que tiene capacidad de administrar, dirigir, tiene mucho ego, una persona que tiene, que busca arte, que busca placer o busca notoriedad, así lo van a ver a esta persona. Se sumaya. Pero hay que ver si coincide con la realidad o no. Aquí vemos que Venus es regente del ascendente. Ascendente Tauro está en Leo. Y está en conjunción con el Aruda Lagna y con el Sol. ¿Eso qué cosa significa? Lo que refleja es real a su naturaleza. Ahí podemos ver el reflejo y la realidad interna son las mismas. Sí, ahí podemos ver, acá por ejemplo podemos ver una persona, otra persona, ascendente Capricornio y el Aruda Lagna en Aries.
Ascendente Capricornio, su realidad interna, Sol, Mercurio, Sol, ¿no? ¿Qué quiere internamente? Quiere escalar, quiere brillar, quiere ser el centro de la atención, quiere dinero, eso internamente, Mercurio en la cabeza, da importancia al dinero. Pero su Aruda Lagna, ¿dónde está? En Aries con Saturno. ¿Cuál es la imagen que proyecta? Una persona deprimida, una persona sola, una persona, ¿no? que no que no proyecta una buena imagen. Todo el mundo puede ver mal a esta persona porque tiene un maléfico, una mala proyección. Claro, aquí vemos que Marte, Júpiter también lanzan aspectos en Rashi Drishti, Graha Drishti, Rahu lanza un aspecto también, ¿no? Pero vemos que Saturno es regente del ascendente. ¿Eso qué cosa significa? Que el Aruda Lagna y el ascendente se conectan. El reflejo que es una persona deprimida, que se aísla, no es una ilusión, es una realidad, es una persona que se deprime realmente. O sea, refleja la depresión, las personas ven así a esta persona que es deprimida, pero la ven, pero esa también es su realidad, porque Saturno es regente del ascendente. Hay casos donde no se conecta el Aruda Lagna y el ascendente. Por ejemplo, aquí vemos que no se conecta el ascendente con el Aruda Lagna. Ascendente en Sagitario, Mercurio en el ascendente. ¿Cuál es su realidad interna? Sagitario, una persona franca, sincera, quiere viajar, Mercurio en el ascendente, le gusta el dinero, el trabajo, la parte intelectual, pero ¿cómo ven los demás a esta persona? Como Libra. El Aruda Lagna está en Libra. La ven elegante, la ven artista, diplomática. Así refleja su realidad. O mejor dicho, así refleja su proyección. Su proyección la refleja en ese modo. Pero vemos que no es así. No se conecta la Aruda Lagna con el ascendente, no se conectan. Entonces hay una diferencia aquí. Por otro lado, aquí vemos también que acá sí hay una conexión. Eh, el ascendente Géminis con el Aruda Virgo. Acá Mercurio conecta, ¿no? El Aruda Lagna está en Virgo y el ascendente está en Géminis. Entonces acá Mercurio los conecta a ambos. Entonces la proyección con la realidad es la misma. Un ejemplo, son ejemplos con la cual podemos ver. Entonces si vemos aquí, todos nosotros tenemos dos realidades, dos caras. Tenemos el ascendente, que significa nuestra realidad, y tenemos el aruda, que significa la proyección. Todo individuo tiene dos historias diferentes.
Los arudas ya nos pueden hacer una idea de cómo a veces nosotros necesitamos cosas tangibles para poder darnos cuenta de que se está manifestando algo en nuestras vidas. Por ejemplo, si una persona está enferma, uno ve a la persona, no se dará cuenta que está enferma. A veces uno necesita las manifestaciones físicas externas para poder eh, darse cuenta de una situación. Los arudas también manifiestan las proyecciones. Estas proyecciones se pueden manifestar en forma, ¿no?, de imágenes, en forma de objetos, en forma de proyecciones. Por ejemplo, cuando el ascendente se proyecta, eso da una proyección de la imagen. Pero cuando las otras casas se proyectan en cosas tangibles. Por ejemplo, una persona, si uno ve a alguien que sale de una farmacia lleno de medicinas, uno se podrá dar cuenta que esta persona está mal porque está llevando las medicinas. Las cosas tangibles nos hacen ver de que está mal. Pero si una persona está enferma, imaginemos que alguien tiene cáncer y uno mira a la persona que está sentada comiendo, no se da cuenta que tiene cáncer, no se da cuenta que tiene tumores, porque todo está dentro de la persona. Pero si uno ve cosas tangibles, si ve que le están haciendo la quimioterapia, si está tomando unas medicinas así que son muy fuertes y ve esas medicinas, entonces ahí recién se da cuenta que la persona está mal. ¿Eso qué significa? Que la casa 6 se ha hecho tangible. La casa 6 se ha vuelto tangible, se ha vuelto a 6. Si uno ve medicinas o si uno ve a una persona que sale de un hospital, eso es a 6 o a 12. Son ejemplos que podemos ver, ¿no? Entonces, el Aruda nos da información acerca de la ilusión percibida por los demás o las percepciones que los demás pueden tener. Lo que las personas pueden creer de uno, que puede ser real o puede ser falso. Eso es el Aruda Lagna. Ese es uno de los indicadores del Aruda Lagna. El Aruda Lagna tiene muchos indicadores. Acá solo estamos tocando uno, la imagen. En el Aruda Lagna también se ve la profesión, en el Aruda Lagna también se ve el estatus, el Aruda Lagna también se ve si uno se vuelve famoso o no. Todo esto se ve en el Aruda Lagna, pero uno de los tantos indicadores del Aruda Lagna es la imagen que uno proyecta, cómo los demás lo ven a uno. Un ejemplo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Aquí ya vamos a entrar a algunos principios astrológicos. Una persona puede ser un ladrón, ¿ok? Pero el regente de la Ruda Lagna está exaltado. Por ejemplo, aquí vemos, esta persona puede ser un ladrón, pero el regente de la Ruda Lagna, que sería el sol, está exaltado. ¿Eso qué cosa significa? Que la gente puede ser ladrón, pero la gente lo puede apreciar, la gente puede tener cierto tipo de reconocimiento, ¿no?
Por ejemplo, si el huele, que significa el matrimonio, la manifestación física del matrimonio, está con un benéfico, las personas dirán, oh, esta persona tiene un buen matrimonio, un matrimonio bueno. Incluso si se produce la separación o el matrimonio no funciona o se desean separar, al ojo público se va a manifestar en esta forma de que los demás pueden ver que es como un buen matrimonio. A veces hay casos de personas que tienen que esperar 12 años, 13 años para separarse. No se pueden separar por la fuerza del UL. Cuando el UL está con un planeta benéfico y la persona quiere separarse, se vuelve difícil separarse, no se puede separar. Son ejemplos para que tengan una idea. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se calculan los arunas? Ok, vamos a hacer una pausa aquí. Si tienen algunas preguntas, eh, lo pueden ir haciendo ya. Eh, Aquí vamos a, es muy importante, los programas de astrología ya los calculan fácilmente, pero es bueno conocer la mecánica, cómo funciona la mecánica de los cálculos de, de la aruda o de los diferentes arudas. Entonces hacemos la primera pausa y entramos en línea en 5 minutos, ¿ok?